Muy buenas tardes, queridos amigos, distinguidos almorzantes. Estamos este viernes 30 de octubre, ya se acabó octubre, platicando con ustedes de los temas relevantes de estos días, con muchas noticias. Hablaremos de la propuesta de secretaria de Seguridad Pública que ha formulado el día de hoy en la mañana precisamente el presidente ante el auditorio que escucha y sigue la mañanera. Hablaremos también, por supuesto, del tema de que mantenemos el semáforo en la Ciudad de México y hablaremos de temas como la intentona de los gobernadores de modificar el pacto federal, dicen ellos, en una cosa que vamos a platicar bien y ampliamente con ustedes. Nos acompañan en este caso para hablar de estos temas nuestro querido amigo, el doctor en ciencias ocultas, Sigifredo Rodríguez. Bienvenido, Sigi. Vean ustedes cómo no usa realmente ya ni siquiera cubrebocas y dice que aquí no se contamina de los virus en la red. A ver. Ah, ya te lo pusiste encima. Quítatelo. Desaparécelo. A ver. Ahí está. Ay, ¿ya vieron? Por eso es maestro, doctor en ciencias ocultas. Y nuestro distinguido amigo, el nunca bien ponderado hombre que habla con los animales, particularmente con los felinos, entre otros de sus idiomas, el políglota distinguido Carlos Maestro, Gómez sí, gracias, Bermejo. encantado de estar por acá otra vez. Pues bienvenidos, pues empecemos con lo que estuvimos también aquí analizando en la plataforma con la que transmitimos con ustedes sobre la posibilidad de que estuviéramos en semáforo rojo o no. ¿Por qué no nos platica Sigi? Sabemos que ya se quedó la ciudad en el semáforo naranja con algunas restricciones y que se sigue haciendo la solicitud, la petición de que los ciudadanos de verdad hagan caso y no se hagan celebraciones. Se cerraron panteones para esta época, vimos las restricciones para San Judas Tadeo el pasado miércoles, en fin. ¿Cómo va la cosa, hermano? Pues ya lo dijiste tú, Ulises, justamente está restringido. La serenata a la Virgencita de Guadalupe también va a estar restringida. La mayoría de los actos públicos continúa el flujo en transporte público, los sectores de trabajo y empresa siguen sin ningún cambio. Vamos a ver muy rapidísimamente, en un segundo, cómo va los números con respecto al panorama nacional y a la Ciudad de México. Fíjense que lo que me sigue llamando la atención, por ejemplo, aquí en el caso del Nacional, es el número de ambulatorios contra hospitalizados, el cual se mantiene más o menos constante en el caso el Nacional, pero en el caso de la Ciudad de México sí está variando y se sigue deslizando constantemente. Lento, pero constante en el caso de la Ciudad de México. Para el Nacional, los números nos marcan la siguiente gráfica. Voy a quitar el acumulado porque no sirve para nada y voy a abrir un poco el tema para que puedan ver la forma de la curva y como ven, sí tenemos una tendencia ascendente plena, franca y preocupante. Esto nos puede llevar al confinamiento, nuevamente al confinamiento nacional. Recuerden, estamos hablando de la gráfica nacional, no la de la Ciudad de México, y tenemos un crecimiento choncho. Tomen en cuenta que muchos de los estados, por ejemplo, el caso de Campeche, todavía siguen entre verde y amarillo, o sea que tienen muy pocos. Chiapas tiene muy pocos también, y algunos otros estados. Así que entonces los que sí tienen muchos. Así que cuídenos a todos, por favor. Usemos el cubrebocas, mantengamos la sana distancia, no hagan fiestas innecesarias. Bueno, ninguna fiesta es necesaria, solamente de placer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver rápidamente el del panorama para la Ciudad de México. Y está, digamos, un poquito peor que el Nacional. En el caso del Nacional tenemos no solamente el ascendente, ¿no? Déjenme darles la mala noticia, que ya la conocíamos. Estamos en el histórico, pero por muchote. O sea, el otro histórico que teníamos lo rebasamos hace rato. Lo alcanzamos la semana pasada, la semana antepasada, y esta semana, o la semana pasada más bien, tenemos un histórico de contagios realmente apabullante. Si no hacemos algo, si no tomamos conciencia, esto se va a poner
del mismo color que el mapa y las gráficas, color rojo, color hormiga. Oye, Ajá, adelante. sí, digo, no, pues, me parece que son muy claros los números y tus expresiones, amigo, y creo que vale la pena insistir en la reflexión, sobre todo ahora que de verdad se han puesto las cosas muy complicadas en otros países. Estas decisiones que han llegado ya no sé, actos extremos. Un poco conversábamos ayer esta noticia también terrible de que también el confinamiento combinado con otro tipo de situaciones como es la discriminación o el terrorismo, pues está como provocando también otros niveles de violencia. La violencia familiar, ¿no? Son un montón Así de cosas es. que se conjuntan. ¿Qué opinas, mi querido Carlos? ¿Cómo van las cosas? Esto se va para el 22, dicen algunos ya. Sí, en palabras de Gatell, lo habíamos platicado aquí en el sentido de que si los jóvenes van a ser los últimos en recibir la vacuna y la vacuna la tendríamos, si muy bien nos iba, en palabras de Marcelo Ebrard, hacia finales de este año y si nos iba muy mal, hacia el primer trimestre del 2021 y los jóvenes iban a ser, como dije, los últimos en recibirla, estaríamos planteando de que los jóvenes tal vez estuvieran recibiendo hacia la segunda mitad del año la vacuna y vamos, también el vacunar a 120 millones de personas es una un tarea, rollito. es una tarea un tanto complicada, ¿no? La pura En ese logística sentido. es un lío. Exactamente. Tuvimos escenas, critiqué mucho las escenas de la gente aplaudiendo fuera de los centros comerciales como si hubiera una necesidad imperiosa y la vida se les fuera por ir a comprarse la nueva camisa o el nuevo pantalón, así como también escenas del mismo calibre en el sentido del. Se nos desconectó Carlos, Sí. maestro, pero Sí, ahorita fíjate que regresa. estaba hablando de eso del consumismo. Yo sí prefiero el consumismo chaleco como usted, con su mismo traje, Su con su misma misma ropa. camisa, su No, mismo... para qué le arriesgamos al otro consumismo que es verdaderamente pues grave, nefasto y peligroso sobre todo, ¿no, mi querido Siki? Sí, correcto. Pues mira, en el caso ya lo decías tú, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, ¿qué más, qué más? Bueno, en fin, aquellos que ya habían dado por concluida o por controlada, pues están teniendo un rebrote bastante fuerte y están teniendo que implementar medidas extremas, realmente extremas. O sea, estamos hablando de toque de queda, punto, toque de queda. Así que después de Oye, las 10 de la esto tendría que noche, ver un poco lo que platicábamos, ¿te acuerdas de aquellas lecturas iniciales de Liu Han, que observaba de manera muy puntual cómo era, al fin y al cabo, una sociedad como la europea, donde la gente estaba pues completamente metida en su individualización y todo el rollo, pues convertidas en realidad en negativas hacia cualquier forma o figura autoritaria, pues estaba pegándole durísimo. Y eso es lo que nos está diciendo. La mayor parte de la gente que se está enfermando, que se ha enfermado es porque no les implementaron las medidas restrictivas, dijeron vámonos con calmita, despacio, y dijeron no, ya está, y sin el menor de los cuidados y recato, se difundió, se promovió y están contaminadísimos y además se movió entre los países también a una velocidad impresionante. Digo, el tema de las fronteras que están liberadas, pues auxilió a que se moviera más rápido también otra vez el contagio entre los diferentes puntos de contacto, ¿no? De Francia con Italia, de Francia con España, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? sí quisieron además en algún punto explicar toda esta situación mediante la aparición de una nueva cepa, hasta nombre le pusieron la 21N1UE, ¿no? Haciendo clara referencia a la Unión Europea, lo cual me Unión parece Europea. exacto, lo cual me parece chafísima y al final ni la OMS ni nadie ha salido a aclarar esto. De hecho, más bien, algunos epidemiólogos lo que han dicho es que este virus es muy estable, es muy poco probable que vaya a mutar y tiene una cosa estabilizadora, pues básicamente eso evita que tenga muchas mutaciones. Entonces, es quitarle, creo, hacer fake news y quitarle el peso en donde de verdad debería de llevarlo, y es las vacaciones, y es la parte, digamos, ¿cómo decirlo? Pues como es, ¿verdad? Fútil de los europeos, en el sentido de que no se pueden quedar sin vacaciones, no se pueden quedar sin fiestas, no se pueden quedar sin socialización,
y la gente se aburrió o le perdió el miedo a la pandemia y entonces salió, se fue de vacaciones, se fueron en Alemania, regresaron, contagiaron, salieron ahora en España, salieron y volvieron a recontagiar. Mismo caso de Italia, regresaron sin cubrebocas, sin sana distancia, sin nada, se olvidaron, dicen las personas que estaban viviendo por allá, se olvidaron completamente de que existía el virus y regresaron a una vida tal cual, normal o por lo Bueno, menos ¿te acuerdas ignorando el mensaje en España del primer ministro, bueno, del presidente del Congreso fue que había empezado en Madrid, pero tuvieron que declararla prácticamente en toda la parte continental, excepto en efecto las islas que forman parte también del reino y que están ahí. Canarias y Baleares. Ajá, y que salvo estas, las demás las dejaban. Imagínense nada más, de todas formas es un lío. Estabas comentándonos, Carlos, y pedimos tu señal. Si quieres concluir tu idea, por favor. Sí, vamos. Oscar, ya está con nosotros, Oscar Ruiz. Y escenas también del fervor religioso el pasado 28, ¿no? Sí, de San Judita. Se escuchaban las porras de Mona Caguama Perreo, arriba San Judas Tadeo, ¿no? Se escucharon todas las porras ahí. Todos iban bien protegidos así. Y dieron portazo en San Hipólito, ¿no? A ver, vamos por partes. Perdón que te interrumpa muy rápido, Piojo, para el breviario cultural de lo que acaba de decir el maestro. Si el virus tiene una capa entérica, grasa, oleaginosa, de lípidos, pues obviamente el thinner la mata, pues no hay ningún problema, ¿no? Si es una... ¿no? Por eso thinner, la traducción de thinner es adelgazante. Adelgaza esa capa de grasita y el virus se muere, ¿no? Queda el resortito hacia afuera, muere. El día de hoy en la mañana estaba escuchando al alcalde de Coyoacán, el ex 22 de Pumas, ¿no? Manuel Negrete, diciendo que si bien una festividad muy propia de los que habitamos en la capital del país es precisamente ir a los centros históricos de las alcaldías a disfrutar de las verbenas que se hacen, etcétera, etcétera, que en el caso de Coyoacán, que era un lugar muy socorrido para hacer un paseo en estas fechas de Día de Muertos, va a estar cerrado completamente ambos jardines, el Jardín Centenario y el Jardín Hidalgo, que es donde tradicionalmente se hacían estas festividades. Es decir, a la población que acostumbraba a hacer este tipo de tours familiares, nuestra sugerencia, nuestra petición muy fuerte es absténgase. Se pueden respetar las tradiciones, se pueden seguir haciendo las tradiciones y tener el respeto y admiración por nuestros familiares fallecidos en casa con un bonito altar y vamos, sin la necesidad de que corras a quererte unir a ellos, güey, para el siguiente altar, cabrón. Bueno, como dice la recomendación del doctor Vivienda, que se queden en casa, beban, hagan el amor, pero no salgan, por favor. Por favor. Entonces, sí, vamos, el caso de Mixquic, que también en un lugar muy socorrido y muy saturado, ¿no? También en la alcaldía de Tláhuac ha hecho énfasis en que no se va a llevar a cabo la ceremonia en todo el esplendor como lo habíamos hecho. Este es un año atípico y deberemos de tener estos comportamientos también nosotros. Ya no hay que contar este año, hermano, ya hay que borrarlo del calendario. No es un año fallido. Sí, bueno, era esa parte. Pues muchas gracias, Carlos. Ya está con nosotros. De la vida, ¿no? Ya está con nosotros aquí Oscar Ruiz, que estaba en calidad fantasmagórica, como es propio de su condición y su origen de Gasparín. Y ahora tenemos ya como encarnado. Oigan, pues yo quiero que pasemos al siguiente tema. Motivo de discusión, de sorna y bueno, hasta de cosas que no se acaban de entender, la actitud que han tomado los gobernadores respecto a realizar una consulta para saber si sus pobladores estarían de acuerdo en seguir contribuyendo a la federación porque no reciben nada a cambio o no le están dando lo que corresponde. Esa es la idea. Y la lectura ha sido, o por lo menos de la consulta, ha sido bastante tendenciosa. El gobernador de Nuevo León decía, vamos a preguntar si quiere la ciudadanía seguirle dando el dinero que tanto aportamos nosotros a la gente y que no nos devuelven nada. ¿Están de acuerdo? Bueno, así con ese tipo de preguntas pues, resultaría obvia la respuesta. Pero pues tiene que ver con un tema mucho más profundo y tiene que ver con el pacto federal. Y sí tiene que ver con un asunto también importantísimo, que es la propia Constitución. Este tipo de distribuciones no son a capricho de nadie, están dentro de una
serie de lineamientos que se establecen desde el propio Congreso, que están en la Constitución y que, entre otras cosas, les quiero recordar, está prohibida desde el siglo XIX la asociación de los estados con estados de otros países. No pueden hacer pactos separados y tampoco se pueden asociar contra la federación ni entre ellos para cosas distintas. Y esto está, digo, resultado, entre otros, bueno, pues de lo que se vivió en Estados Unidos, de lo que se vivió con la intervención norteamericana en México, y ha sido una experiencia larguísima. Y estos amagos de haremos la consulta si seguimos o no en el Pacto Federal, pues han sido también vistos como actos de verdad de una gran, temerarios e irresponsables. ¿Qué opinión te merece al respecto, mi querido Oscar Ruiz, que conoces del tema también, por favor? ¿Cuál es tu visión? Es un pacto federal y se deriva de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que genera el marco jurídico, administrativo, operativo y normativo que regula a la federación. No es una cuestión de que esté sujeta a capricho de uno u otro gobernador, ni que se ponga en consideración de la ciudadanía en un esquema, digamos, muy vago y ambiguo. El pacto federal está establecido a nivel constitucional y obviamente los recursos se distribuyen a través de una programación de carácter fiscal, en donde también entra la municipalidad a través del artículo 115 constitucional, y obviamente hay diferentes procesos de integración de los recursos para las arcas locales, municipales y federales. Hay una distribución, no le llamaría una redistribución, sino hay una distribución porque todos formamos parte de este pacto federal y así lo hemos venido manejando. Si ustedes recuerdan, cuando la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando hubo el boom petrolero de los sobreprecios del petróleo, lo que hizo este personaje con la comunidad de gobernadores priistas es darles a todos recursos y fiscalización, y ese sobreprecio y esos excedentes enormes de miles de millones de dólares se pulverizaron absolutamente en nada, ¿no? Muchos gobernadores y presidentes municipales dijeron, vamos, ¿en qué nos gastamos la lana, no? Habiendo tanta pobreza y tantas necesidades, optaron por seguir haciendo banquetas, por seguir haciendo simulación de obra, de proyectos de infraestructura, de saneamiento de agua, que no absolutamente a ningún lado nos dieron la cara a todos los ciudadanos a través de las triquiñuelas y tropelías que siguieron realizando, y como es su modus operandi, de generar presión, primero a través de la CONAGO para que se les den mayores recursos, y después, una vez que se les dan estos recursos, bueno, pues la magia, voilà, se fueron, ya no hubo, no alcanzó, y no hay dinero que alcance nunca, pero no hay dinero que alcance nunca para seguir robando, y esa es la realidad de la situación. Alfaro señaló algo muy desafortunado en la semana, y una consulta muy ejecutiva y muy rápida con la gente que se encontraba. ¿Usted estaría de acuerdo en darle todos los recursos que nosotros como jaliscienses recuperamos y nos ganamos con el suelo de la frente para devolvérselo a la federación? Pues obviamente va a decir que la gente que no, pero hay que poner en contexto. Hay que informar primero a los gobernadores qué es el pacto federal, en qué consiste, cuáles son los lineamientos, los fundamentos técnico-jurídicos, para que entendiendo este planteamiento, entonces ya lo pueda manejar, expresar y plantear en una consulta de manera adecuada. Veamos qué dice ahora el INE y el TRIFE respecto de este tipo de consultas. ¿No? Luego en otro panorama, en otro escenario. Es cuanto, Mauricio. No, digo, para preguntas obvias y estúpidas, pues la Corte les puso el ejemplo, güey, también, ¿no? O sea, por favor, o sea, quieren su sano juicio. Si le preguntas como en una redacción rebuscada, obtusa y fea, gacha de a tiro, como la Corte puso la pregunta de enjuiciar a los expresidentes, que es de obvia y evidente resolución. O sea, ¿quieres cumplir con la ley o no? ¿Quieres que la ley se cumpla o no? O sea, así de estúpida y obtusa es la pregunta que al final de cuentas la Corte planteó. Si le preguntas a un jalisciense, a alguien de Guanajuato, a alguien de Querétaro, oye, ¿estás de acuerdo en que no nos quiten toda la lana que pagamos en impuestos? También la respuesta es obvia, pero vamos, la Corte le puso el ejemplo a Alfaro. Vamos, ahí la culpa es de la Corte por tener esas redacciones tan obtusas. Ahora, el norte siempre se ha creído que mantiene el resto del país porque es el norte es el industrial y ahí hasta llegaron a poner aquellas pintas que decían, haz patria, mata a un chilango, ¿recuerdas? Ajá, vamos, esa industria no se explica sin todo el petróleo que sacaste del sureste durante los años 70 y 80, o sea, vamos,
O sea, no siempre ha sido así. Que se ahora sigue sacando, Carlos. Y Que se sigue sacando. Y sigue alimentando esa industria. Y sigue subsidiando los energéticos de la industria del norte también. Esto es precisamente lo que estoy diciendo. O sea, no se explica el desarrollo industrial de esa parte del país sin los hidrocarburos que se han sacado históricamente de la parte y energía eléctrica también. Y energía eléctrica, ¿no? En ese sentido, entonces sí, eso es lo que hace rico un país. Compensas lo que te falta, tus carencias con los superávits o con lo que otra parte del mismo país. Eso es lo que enriquece las naciones, ¿no? El plantear de que se van a separar estos geográficamente y políticamente, pues solamente les va a beneficiar a los fans de las Chivas, que ellos van a hacer una selección nacional en sí mismo, ¿no? Y entonces podrán darse el lujo de eliminar a México en algún mundial. Pero también van a tener una guerra civil cuando se enfrenten entre ellos, entre el Atlas y las Chivas. y van a regresar los Leones Negros a Primera División. Seguro. Y los Tecos. Los Tecos antiguos. Los Tecos van a regresar. Dan esa capacidad de hacerlo. Mi querido Sigi, ¿qué opinión te merece esto, hermano? Pues, Ulises, yo creo que hay un factor común en lo que hemos venido platicando con respecto a las crisis que han venido suscitándose o a los embates que ha tenido, digamos, la cuarta transformación. Este tema del que estamos hablando el día de hoy me parece que tiene la misma raíz y fundamento y tiene que ver, pues, con el antiguo régimen, con las normas y estructuras de usos y costumbres del antiguo régimen y que se habían mantenido más o menos como guión de la película constantemente. ¿A qué me refiero? Pues a los acuerdos y el control político que ejercía el gobierno federal y por eso los secretarios de Hacienda y de Economía eran tan poderosos, ¿no? El último fue Videgaray. Ahora bien, hay que repasar algunos datos importantes. Exacto, Oscar. Es para el Día de Muertos, es para espantar. ¡Ay, güey! Ese sí espanta, y con todo lo que se llevó, pero también lo que dejó, dice, también, ¿no? Lo que dejó. Lo que dejó fue justamente este manoseo del pacto federal en materia económica, en la materia financiera, porque de acuerdo a él le llegaban directamente, y eso es previamente conocido en varias de las publicaciones periodísticas serias, se da cuenta de cómo recibía él directamente estas solicitudes de los gobernadores y cómo acordaba con todos ellos. O sea, se hacía una cooptación política, mantenía el control político. Ahora no sucede así. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay pandemia. Entonces, efectivamente, como decía Carlos y Oscar, nunca alcanzan los recursos, pero menos en una situación de pandemia en el cual, bueno, aunque hay que reconocer lo que dijo el presidente en la mañanera de hoy con respecto al crecimiento del PIB, 12%. Es de verdad de echar campanas al vuelo, me parece, en una situación como la que estamos, con todo y todo. Bien, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Algunos datos, brevemente, estos estados separatistas, de las hermanas repúblicas separatistas de chocolate, solamente 3 tienen la capacidad de tener algún superávit, o sea, de más o menos estar en situación de mantenerse solas. Pero fíjense, ojo, chequen, en el caso de, estas son Nuevo León, con el Bronco, estas son Colima y Tamaulipas. Esas son las únicas 3 que tienen esto. Ahora, descuenten en el caso de Tamaulipas y de Colima, que los 2 puertos que tiene cada uno son su principal fuente de ingresos. Se los quitas y valieron. ¿De quién son? De acuerdo al pacto federal de la federación. No son de los estados. Habría un litigio ahí que perderían seguramente todas. Y el caso de Nuevo León, pues ya lo veníamos diciendo ahorita con la participación de Carlos, donde señalaba también que hoy día le siguen subsidiando al estado en términos de la energía. Por lo tanto, entonces, ninguno. Ahora bien, de los que se salvan son esos 3 y ya ven, no se salvan, o sea, digamos tienen esas salvedades. Peor está el caso, y es ridículo, el caso de Jalisco con Alfaro y las cosas que dice, y peor aún. Su botón es para invertir en el botón. El Lex Luthor, y peor y más triste, el caso de Aureoles Conejo. Sí, es muy conejo. Sí, se pasa de conejo. Vale, en el mejor de los casos, lo que se plantea es una renegociación del pacto federal fiscal. Es lo que se plantea en el mejor de los casos. Y es que se aceptó que se hicieran propuestas. La fórmula es una fórmula complicada porque tiene que ver además con población, con ingreso, y de verdad, en algunos de los casos, la única entidad que tenía, no la calidad de Estado, como es la Ciudad de México, era la que podía tener
por capacidad propia el 40% de sus Es ingresos, correcto. producto de sus bienes y servicios de lo que hace en lo que le corresponde por, digamos, ley en la recaudación, que sería básicamente la tenencia de la tierra, ¿no? Todo lo que sería el predio, y junto con otros que se llamarían prestación de servicios y, por supuesto, aprovechamientos. Si uno lo ve desde esa perspectiva, hay estados que simplemente no sobrevivirían. Oaxaca es uno de ellos. Prácticamente del Pacto Federal se recibe el 90% de sus ingresos para esta entidad, por el nivel de pobreza. Hidalgo es otro, ¿no?, que tiene severas dificultades. Guerrero es otro. Una parte importante de Veracruz recibe este tipo de apoyos. Obviamente algunos gobernadores dicen, contra la pared, espérenme tantito, si haces un acuerdo que le signifique a unos dejar de recibir los apoyos de la federación, ¿cómo quedarían los otros? La cobija, pues no es abundante, no es muy larga y tienes que hacerle el esfuerzo. Vamos, no La cobija es un pañuelo. Bueno, es un pañuelo. Pero si tú lo ves desde la perspectiva que dices bien, de un acuerdo, entonces en el acuerdo entran todos y se entiende con toda claridad que tiene que ser un acuerdo lo suficientemente flexible y claro para que las reglas se acomoden, no a que yo proteste más y me das más dinero. Este tipo de prácticas, si ustedes mencionaron al personaje del todo el régimen priista, se alineaban, era con el de Hacienda y antes el secretario de Programación y Presupuesto. Salinas de Gortari se hizo famoso por ser el más joven del gabinete del señor presidente Miguel de la Madrid, y era el que iba a todos los lugares y les decía cuánto les iba a dar y cuánto no, negociaba, pactaba y hacía, y les decía, bueno, te voy a dar otro restito. Eso es lo que estaba ocurriendo. Hoy el pacto es bastante transparente y claro, y por eso creo que hay que decirlo con mucha razón, más allá de que la idea de Carlos sea que el que le abrió el camino de las consultas chafas es la Corte de Justicia. Les quiero decir que quisieron hacer esto de la burla y decir, machetazo, caballo de espadas, tú haces consultas, nosotros también, y fueron las caricaturas y la burla. Y había que decir, de verdad, ni siquiera se puede consultar sobre temas impositivos o de impuestos. Eso está normado en la propia ley. Eso no se va a consultar jamás. Por lo que decías, Carlos, ¿no? ¿A quién le va a decir, ¿le gustaría a usted pagar impuestos? No, chinga, mejor no. Así que quede. Yo no lo hago. Cualquiera. Eso, por eso no se considera ni siquiera las consultas de participación ciudadana ni ninguno de los programas. Entonces, bueno, de verdad es politiquería barata, chafa, y es balandronada. Y creo que hay que, de verdad, llamar a la formación cívica de nuestros ciudadanos. Como lo empezó a explicar nuestro querido Oscar, que decía, va así el pacto federal. Bueno, eso es lo que aprendimos en la primaria y en la secundaria. Por eso somos una república federal representativa, ¿no? Que tenemos un pacto con debida división de los poderes. Bueno, pues no se puede hacer inventar mañana que ahora nosotros hemos vivido muy, muy mal y nos están maltratando y entonces queremos consultar porque queremos tener ese dinero porque no les corresponde o porque no me lo han dado en justicia. Yo recuerdo en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se le estuvieron negando durante los gobiernos panistas y priistas a la ciudad, cuando fue gobernado por la oposición a ellos, primero perredistas y luego ya Morena, una cantidad importantísima de recursos con pretexto de que no se les diera. Por ejemplo, la distribución del IVA, particularmente en lo que hace a gasolinas. Aquí tenemos un parque vehicular de más de 4 millones, los propios capitalinos, más los vehículos que circulan en toda la zona, que han de ser como otros 10 millones, pongan ustedes. Y recursos bueno, todo eso es consumo. ¿Saben lo que tendría que representar por IVA de gasolinas que se consumen aquí y le tenían que dar a la ciudad? Era una cantidad brutal. Se hicieron majes y no lo quisieron hacer. Cuando llegó Calderón y dijo, vamos a quitar ya el impuesto federal de la tenencia vehicular, a quien le pegó particularmente fue a las grandes urbes. Y la ciudad, que es una enorme urbe, le pegaron y fue un fondo, un cañonazo de más de 5,000 millones de pesos que se dejó de percibir por una decisión de esa naturaleza. Y no hubo idea de, nos vamos a salir del pacto. Entonces, la verdad es que, primero, que sí conozcan la norma. Es increíble que gobernadores no conozcan de lo que estamos hablando y de la Constitución. Y segundo, si le quieren entrar, pues que vayan a la controversia constitucional a ver qué les responden, porque les van a decir que pues tendrán mucho que decir, pero legalmente mucho que hacer, van a tener muy poco que hacer. Y en ese sentido, creo que valdría la pena igualmente
hacer, yo decía, este llamado a mayor información, porque se volvió una infodemia, los atarantados se fueron. Hoy ya le bajaron 2 rayitas los de los gobernadores, ya dijeron que no son tan separatistas, que lo que querían era un diálogo, pero está bien, un diálogo no va a significar un proceso de negociación y de presión. Y creo que la intención de nuestros conocidos gobernadores, y quiero imaginarme al señor, particularmente bueno, es que cada historia, ¿verdad? ¿Saben ustedes que Alfaro, el que actual gobernador, su padre fue un porrazo de la Federación de Estudiantes de Jalisco, ¿no? De la FEJ, y que eran verdaderamente tipos así, que se les gustaba resolver las cosas. Bueno, pues así anda el señor, ¿no? Pegándole, trae todavía la formación de medio porro. Si va a haber una negociación al estilo porril, pues esto no va a caminar tampoco hacia ningún lado. Y creo que había que defender el pacto federal, el acuerdo, y buscar que las cosas se vayan por el camino de las instituciones y la legalidad, y no porque le tengamos miedo a los trancazos, porque no es correcto de ninguna manera resolver así los conflictos, y más en una nación. Ya dijeron que hasta la que pretensión es balcanizar, cuando los que empezaron a decir que se querían separar del acuerdo eran otros. Imagínense ustedes una situación de que tengas que intervenir por la vía de la fuerza con el ejército, una entidad de inteligencia, es una locura, y están provocando semejante estupidez algunos pensando que con eso van a debilitar al gobierno federal, pero se debilitaría todo el pacto, todo el acuerdo, toda la nación. Eso es lo que hay que hacer. No hay que ser irresponsables, hay que ser conocedores del tema. Pues compañeros, ya está terminando el tiempo. Yo quisiera un comentario muy rápido. Hoy se hizo el anuncio, dijo el presidente de la República en su mañanera, que si aceptaba, él proponía a la señora Rosa Isela Rodríguez para ocupar el cargo de secretaria, Rosa Isela Rodríguez, para ocupar el cargo de secretaria de Seguridad Pública Federal, en sustitución de Durazo. ¿Qué opinión les merece? Tenemos 5 minutos, muy rápido, Oscar. Te la cedo, Carlos. Carlos. Vale, sí, a todos los que seguimos la mañanera, mientras estamos desayunando y almorzando, nos llamó la atención lo intempestivo del anuncio, ¿no? De Rosa Isela Rodríguez, sin ningún parentesco con nuestro floor manager, por supuesto. Como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. No es ajena al caso, no es ajena al tema. Ella, hay que recordar su trayectoria en el gobierno de la Ciudad de México, donde ella se distinguió por tener acceso a mucha información, lo cual es un tema medular en la seguridad y protección ciudadana, el tener acceso a información, el saber analizarla, el saber filtrar la paja del trigo, ¿no? Y es algo en que Rosa Isela ha hecho en varios lugares que ha estado dentro de la administración de la Ciudad de México. Hay que recordar también que a últimas fechas se le había mandado a los puertos, ahora que hablábamos de los puertos, ¿no? En donde ella también empezó a tener cierta relación con la Marina, ¿no? Dado que la Marina es la que se encargaba entonces de la seguridad de los puertos. Ya hubo acercamientos, obviamente, en el tema aduanal, en el tema de bienes y servicios importados y exportados. Entonces, le doy el beneficio de la duda. Lo habíamos platicado en anteriores opciones, que a quien pusieran en ese lugar la iba a tener complicada. Hay quienes cuestionamos el papel de Durazo en el tiempo que estuvo al cargo de esa dependencia. Le deseo suerte porque al final de cuentas su éxito o su fracaso va a repercutir en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces le deseo que le vaya bien, le deseo que le vaya muy bien, porque vamos, el horno no está para bollos, ¿no? Y al final de cuentas su éxito deberá de verse reflejado en la mejora de nuestras condiciones diarias de vida en este país, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, éxito a Rosa Isela. Ojalá lo tenga. Mi querido Sigi, que no es tu tía, ni tu prima, ni tu No, pero sí conocemos su trayectoria, por supuesto, y la hemos seguido de cerca, como a todos los integrantes en algún momento del gabinete de la Ciudad de México, parte del interés de este programa, de este espacio. Ciertamente empezaré por lo que Carlos hiló a la mitad, y es que cualquiera que llegue tiene un día difícil o va a tener una vida difícil por delante desde la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, voy a recordar una cosa y vamos a ver si también merece el beneficio de la duda. Ustedes dirán,
porque antes de, o recién retirado del encargo, Durazo mencionó que se acababa, que dejaba una labor cumplida, que se acababan el dominio territorial de cárteles en territorio mexicano, que habían sido dominado históricamente, pero dominado completa y administrativa, política de todas formas, zonas completas de nuestro país y que eso se había acabado. Dejaba dos pendientes, básicamente. Uno es el cártel del noreste, de terminar de erradicarlo, decía, y el otro es el cártel Jalisco Nueva Generación. Esos creo que serán los encargos para los pendientes para la señora Rosa Isela que llega a esta situación. Yo esperaré pues, a tener más elementos más adelante, pues, sobre todo de un plan de seguridad hacia adelante, si va a Y se ve continuar. que va a haber Durazo. continuidad, según pareciera, Correcto, ¿no? ¿no? Puede ser, pero esperaremos la confirmación, ¿no? Muy bien. Oscar, por favor. Yo quise dejar mi participación al final a propósito porque quiero concentrar mi participación básicamente no en el entendido si tiene las tablas o los alcances Rosa Isela para este nuevo reto, sino lo que veo con preocupación es esta movilidad rampante en elementos o en piezas claves de la Administración Pública Federal. Tiene menos de 100 días que estaba ocupando Rosa Isela el espacio de los puertos. Puertos, sí. Y ahora se le nombra secretaria, se le propone, todavía no acepta ella, como si no hubiese talentos. Recordemos, lo platicamos aquí en el almuerzo picante y era por quién se inclinaría, por una persona que tuviese carrera castrense o que estuviese involucrada en las fuerzas de seguridad o un civil. Ha sido un civil. Los civiles son los más, es lo más grueso que hay dentro de la población formada, dentro de la administración pública local y federal, y me parece que había muchísimas más posibilidades antes de tomar esta determinación. Sin embargo, se ha tomado y bueno, no convido mucho esa posición, no porque no tenga el talento, sino porque me parece que hubiese habido muchos elementos, muchas posibilidades antes de esta. Rosa Isela me parece que estaba haciendo un buen papel en el espacio de puertos y que es un punto medular dentro de la administración, tanto de la seguridad, tanto de un aspecto estratégico de la nación, porque es donde hay el mayor intercambio de bienes para el país, y esto implica eventualmente también un gran cabotaje, una gran dinámica, un gran arribo de recursos para la federación que no habían sido fiscalizados anteriormente y que entraban a través del contrabando y de procesos obviamente no legales. Entonces, se está descuidando una posición, se está yendo hacia otra. Me parece que hay que ser más ordenados en esta dinámica. Al igual que lo señalamos en los recursos de la federación y de los estados y de los municipios, hay que ser ordenados. No porque vayamos a administrar quiere decir que tengamos que gastar más. No porque vayamos a administrar lo público quiere decir que podamos disponer de todo lo que hay. Tenemos que ser mucho más eficientes, eficaces en, obviamente, Oscar, nos vamos. Disponer sobre lo que tenemos. Muy bien. Con eso, gracias. Creo que va a dar todavía para debate. Habrá que esperar. Yo también tengo la opinión de que sirve para amortiguar porque el tiroteo por la llegada estaba complicado. Habrá que tener más información. Por lo pronto, creo que por supuesto le podremos mandar buenos deseos, pero también creo que va a haber grandes desafíos. Nos vamos, muchachos. Esto fue el almuerzo picante. Muy bien. No deje de ponerse. Y olé que apresurado. no baje la guardia.